Hola, bienvenido al canal. En este video vamos a explicar rápidamente cómo sacar provecho de funciones que son pares o funciones nones. Esta definición nos dice, para las funciones pares, que una función va a ser par si hacemos la siguiente sustitución. F la evaluamos en menos x, y si eso nos da la función original, y esto obviamente tiene que cumplirse para todo el dominio de f. Ok, mostrando con algunos ejemplos que encontramos. Pues, si f de x es igual a x al cuadrado, ok, aquí lo que vamos a hacer es evaluar a f, pero en menos x, es decir, vamos a tener menos x elevado al cuadrado. Y esto nos da x al cuadrado, que es igual a la función original. Por lo tanto, f de x igual a x al cuadrado es función par. Gráficamente es muy fácil visualizar si una función es par o no, porque va a tener una simetría con el eje y, como podemos verlo en la función de f de x igual a x al cuadrado, y obviamente tomando como dominio todos los reales. Veamos qué pasa con una función non. Bueno, para una función non, lo que vamos a hacer es sustituir a f de menos x, perdón, a f de x por menos x, y si eso es igual a menos f de x para todo dominio de f, entonces la función se dice que es non. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, f de x igual a x al cubo? Muy bien, sustituyendo f en menos x es igual a menos x al cubo. En esta ocasión, f de menos x nos va a dar menos x al cubo es menos x cúbica. Ok, y entonces que notamos que nuestra función original es la misma, pero aquí con un signo menos. Por lo tanto, concluimos que f de x igual a x al cubo es una función non o impar. Gráficamente, lo que vamos a notar es que estas gráficas, o bueno, estas funciones, van a tener una simetría respecto al origen. Muy bien, así sacando en conclusión respecto, si tenemos una función genérica del tipo x a la n, si n es par, entonces la función siempre va a ser par. Y eso se debe, como lo vimos hace rato, a que cuando yo elevo algo a una potencia par, sea positivo o negativo, siempre va a ser positivo el resultado. Pero si n es impar, f de x va a ser non. Muy bien, ahora veamos otros ejemplos. ¿Cómo podemos probar qué tipo de funciones son la función f de x igual a seno y f de x es igual a coseno? Entonces vamos a aplicar para para la primera, que es f de x es igual a seno. Okay. Sustituimos f de x, lo vamos a sustituir por menos x, y esto es igual a seno de menos x. Y aquí vamos a aprovechar entonces una identidad que dice que el seno de menos x es igual al menos seno de x. Entonces f de menos x va a ser igual a menos seno de x. ¿Qué es lo que podemos notar? Entonces mi función original era seno de x, la que tengo es la original pero multiplicada por un signo menos, por lo tanto f de x igual a
seno de x es una función non. Vamos a ver qué pasa para f de x igual a coseno de x. Muy bien, entonces sustituimos x por menos x y vamos a tener coseno de menos x. Y en esta ocasión, aquí la identidad que vamos a usar es que coseno de menos x es igual a coseno de x. Entonces f de valor de menos x va a ser igual a coseno de x. Ok, obtuvimos que f de x es igual a f de menos x. Por lo tanto, coseno es una función par. Muy bien. Y ya por último, vamos a tener la siguiente propiedad que se dejaría a cuestión de probar. Entonces esto se parece un poco a la regla de la multiplicación. Si yo tengo una función par por una par o una función no por una non, estos resultados siempre me van a dar una función par. Y si yo tengo funciones diferentes, una non por una par o una par por una non, siempre voy a obtener una non.